compartir pantalla entonces de la teórica. ¿Arrancamos? Vamos a ver, primero la teórica, hacemos un recreito, vemos la segunda. Perdón, Sí. a mí no me nombró, por las dudas. ¿Bordón? Ramos. Ramos. ¿En qué grupo estás? Ahí no me acuerdo el número, pero con las chicas. Yasmín Sosa. Está con nosotras, con... Ramos. Sí. Y entonces me falta Ramón en algún grupo. Ramón. Dice que no le funciona el micrófono. Con Peralta y con Bouza. ¿Y en qué grupo estás? Yo, la que te habla es Bouza. No me acuerdo qué grupo somos tampoco, Sí, pero grupo está con 3. Peralta, Bouza y Ramón. Ok, perfecto. La verdad no me acuerdo el número. Está grupo 3, Rosales, Peralta, Bouza y Ramón. ¿Estamos de acuerdo? No, porque Rosales y Ramón son el mismo, es Ramón Rosales, es Jackson Ramón Rosales. Rosales Ramón. Con razón, ahí tenía una confusión yo. Ahí está, perfecto. Perfecto. Ok. Pero Jackson, Raúl, Ramón, ¿son tus nombres o tu apellido? No sé si no está en el Meet, pero yo soy su compañera. Está mal cargado. ¿Qué significa que está mal cargado? Jackson, Raúl, Ramón, Rosales. O sea que yo te tengo como hasta Ramón, pero vos sos Rosales. Raúl, Ramón, Rosales. Bueno, ok. Rosales es tu segundo apellido. Tu primer apellido es Ramón. ¿Es así? Perfecto, perfecto. Listo, ya está. Perdón por la confusión. Cuando son los apellidos son como son nombres como que a veces uno se puede confundir. Bueno, no hay problema, listo, ya quedó resuelto. Vamos a compartir pantalla. Acá está, a ver. Compartir. A ver si... Yo me voy a poner no visible porque me parece que voy a... que se me va a escuchar y se me va a ver mejor. A ver, ocultar. Bueno. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto. Bueno, me voy a poner acá el punterito para poder marcar cualquier cosa que no se comprenda, que yo no me esté explicando de una manera que sea fácil de entender, por favor, interrúmpanme, ¿sí? Me interrumpen y me dicen, profe, eso no me quedó claro, me lo puede volver a repetir. Lo mismo si quieren acotar algo, si quieren comentar algo, no hay absolutamente ningún problema. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy en esta clase? En esta clase de hormigones de alto desempeño vamos a estudiar algunos aspectos del hormigón, como en realidad ya lo conocemos, porque nosotros en realidad ya sabemos cómo es el hormigón como material, sabemos que el hormigón es una amalgama empastada, decimos, porque es blanda, es una pasta en definitiva cuando la empezamos a desarrollar, que está compuesta por 4 componentes o 4 materiales. Por un lado el cemento,
2 agregados fino y grueso respectivamente, la arena agregado fino, la piedra agregado grueso y el agua, que es el aglutinante de toda esta masa. Obviamente que los hormigones van a tener distintas características, los hormigones normales, comunes, digamos, en función de la proporción que manejen estos ingredientes, ¿no? Estos materiales que ponemos dentro de esta masa original, porque aquellos que tengan más contenido de cemento van a ser quizás más duros, con más resistencia, y aquellos que tengan menos cemento van a ser aquellos que tengan menos capacidad resistente. El cemento en realidad es de los 4 materiales el que le da mayor capacidad resistente. Después el resto de los elementos, como el agua, la piedra, la arena, van a terminar de conformar la masa y le van a dar algunas otras condiciones, como por ejemplo la trabajabilidad, la adherencia, bueno, otras propiedades que le son específicas al hormigón. Las características que tiene el hormigón, como partiendo de que es una masa blanda, es que como nosotros sabemos que la generamos como una masa blanda, que la vamos a poner dentro de un encofrado y que después de un proceso de fraguado se va a convertir en una piedra artificial, eso nos da la posibilidad de pensar en este material como un material que me puede servir perfectamente para desarrollar estructuras. ¿Por qué? Porque desde algún lugar yo puedo darle la forma que a mí me interesa y eventualmente lograr que esa piedra, en vez de tener que sacarla de la naturaleza y tallarla, la voy a generar con la forma que yo quiero, que a mí me sirva. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en general al hormigón lo entendemos con una armadura interna, o sea, no, lo entendemos estructuralmente más en la combinación con armadura de acero. ¿Para qué? Para generar el hormigón armado. ¿Por qué? Porque el hormigón en sí mismo, como piedra, trabaja muy bien a un esfuerzo como por ejemplo la compresión, pero trabaja muy mal a la tracción. Entonces, generar piezas de hormigón que eventualmente tuvieran que resolver la flexión es imposible. ¿Por qué? O casi imposible. ¿Por qué? Porque nos estaría pasando, como vimos la clase pasada, lo que le pasaba a los egipcios o a los griegos, que no conocían la flexión porque en realidad no tenían ningún material apto para la tracción, para los elementos que disponían horizontalmente, y entonces claramente las piedras tenían que tener una luz muy acotada. A nosotros, si usáramos hormigón únicamente, también nos pasaría lo mismo. La realidad es que lo que tiene de bueno el hormigón como combinado con la armadura es que no solamente es susceptible de esfuerzos un poquito más complejos como la flexión, si bien igual la flexión es un esfuerzo simple, pero bueno, el hormigón cumple funciones de resistencia estructural, sobre todo a los esfuerzos de compresión, y además tiene la ventaja de proteger a la armadura de cualquier agente que pueda estar en el ambiente. Y eso obviamente le da una durabilidad y digamos, una cantidad de características de permanencia, digamos, ¿no? En la estructura durante mucho más tiempo. Bueno, por supuesto que si yo pienso bien la estructura, hasta puedo inclusive proponer formas no tradicionales, de tal modo de poder manejar mejor las condiciones de estas piezas que yo voy a generar con el hormigón. En la antigüedad, como por ejemplo en Egipto, como vimos la clase pasada, los egipcios no conocían el hormigón desde el punto de vista de lo estructural. En realidad, ellos usaban prácticamente un mortero que estaba compuesto de arcillas, de arena, que en realidad no era estructural, porque ustedes saben que los egipcios
en realidad no vinculaban las piezas de piedra con ningún tipo de argamasa. Esa fue una tecnología que apareció en Roma. De hecho, los griegos tampoco lo hacían. Los griegos no ponían entre pieza y pieza una masa que pegara una piedra contra la otra. En realidad ellos trabajaban por encastre y esa es la razón por la cual, debido a guerras y debido a terremotos y digamos, a cargas que han sido o accidentales u horizontales, como por ejemplo los terremotos, las piezas se salieron de sus lugares, digamos, ¿no? Y hoy están como desparramadas. Los egipcios usaban básicamente todo lo que era este supuesto mortero u hormigón, lo usaban más que nada para recubrir las paredes y eventualmente plasmar todas estas expresiones pictóricas que nos muestran hasta hoy en día cómo era la vida en la antigüedad del hombre. Cuando los romanos descubren, en realidad, el primer hormigón, ahí se genera como una revolución desde el punto de vista de la tecnología de la construcción. ¿Por qué? Porque no solamente habían inventado el arco, que fue una estructura autoportante de compresión muy trascendente para poder generar la descomposición de las cargas más fácilmente, desde la parte superior de los edificios hasta la parte inferior, y eso también les permitió darle altura a los edificios, sino que a su vez este cemento que habían inventado, que habían descubierto, les permitía trabajar como con encofrados, como por ejemplo se ve en la cúpula del Panteón de Agripa, en donde hay toda una especie de estructura que fue llenada con hormigón y bueno, y obviamente después fue desmoldada. Cuando se desmolda esta cimbra, automáticamente queda autoportante esta cúpula. ¿Cómo hicieron los romanos? Bueno, los romanos básicamente lo que encontraron fue un elemento natural, que es lo que llamaron una puzzolana. Puzzolana porque venía del área de Pozzuoli, que está cerca del Vesubio. La puzzolana es un componente que deviene casualmente de las erupciones de los volcanes, en este caso el Vesubio. Ellos se dieron cuenta que estos residuos que habían quedado de lava digamos, en los sedimentos superiores de la Tierra eran muy buenos para volver a cocerse, digamos, a volver a someterlos a temperatura, y debido a eso ganaban muchísima resistencia. ¿Por qué? Porque ya estaban, o sea, ya eran sedimentos que habían estado sometidos a mucha temperatura cuando eran sedimentos volcánicos. Entonces, con un segundo cocimiento se lograba tener piezas muy resistentes, y ahí sí se lograba poder tener piezas que fueran prácticamente estructurales. Bueno, yo no les voy a leer todo esto porque esto ustedes lo tienen para poder leer e investigar, pero básicamente el procedimiento fue ese. Ya después de la revolución industrial, con el desarrollo del acero, no tal cual lo conocemos ahora, pero sí un acero que tuviera una capacidad portante o resistente distinto, porque empezó la tecnología del acero a ganar resistencia a través de la incorporación del carbono, de tal modo de darle resistencia estructural. A partir del año 1700, en el año 1750 se da la revolución industrial, se empieza a pensar en el hormigón armado ya como una situación de material estructural fundamental, ¿no? Sobre todo porque se empiezan a desarrollar este tipo de estructuras que en realidad son del universo de la ingeniería, respecto de que son de gran magnitud y tienen cargas móviles, ¿no? Porque son puentes, como también
en la arquitectura respecto de empezar a superponer funciones, ¿no? Es decir, no solamente desarrollar viviendas en planta baja con el modernismo, despojadas de una serie de elementos ornamentales que tenían más que ver con el universo del mampuesto, para generar edificios que estuvieran nivel por nivel, uno arriba del otro. Entonces, claramente el hormigón armado empieza a permitir estas situaciones. Ahí está. Nosotros acá tuvimos un exponente muy interesante en la utilización del hormigón armado, que fue el arquitecto Francisco Salamone, que deben haber escuchado cantidad de veces. Su obra en la provincia de Buenos Aires fue muy importante. Salamone era un arquitecto italiano, en realidad, que se viene a la Argentina y empieza a trabajar entre los años 30 y los años 50 aproximadamente en todo lo que fue la imagen institucional de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los años de en la gobernación de Manuel Fresco, que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A Salamone, Fresco le había encomendado que hiciera los edificios públicos de muchos de los pueblos de la provincia de Buenos Aires para poder generar una imagen del Estado, una imagen institucional de la provincia de Buenos Aires en cada uno de los edificios que eran más importantes en cada uno de los pueblos. Es por eso que sus obras son muchas veces cementerios o mataderos o en los propios municipios, de tal modo de, bueno, poder desarrollar esta imagen institucional. Salamone desarrolló lo que se llamó un movimiento o una vanguardia arquitectónica que se llama futurismo italiano, que es en realidad una, digamos, una vanguardia arquitectónica que está nutrida en muchos casos del modernismo, pero también en algunos aspectos del Art Deco, que fue, digamos, como la última vanguardia arquitectónica más, digamos, más relacionada con lo orgánico desde el punto de vista de venir desde el Art Nouveau. Vieron que primero viene el Art Nouveau y después viene el Art Deco. Bueno, él toma algunas de estas dos vanguardias, por un lado parte del Art Deco y por otro lado el movimiento moderno, y se genera lo que se llamó el futurismo italiano, en donde, bueno, se trabaja con líneas rectas, pero ya se trabaja dentro de una simplificación bastante importante de lo que es la geometría, si bien se siguen manteniendo conceptos bastante importantes como tener una situación central muy marcada, con laterales simétricos, ¿no? Hay una simetría bastante importante. Bueno, todos, digamos, criterios que vienen un poco de, digamos, de lo que toma digamos, el movimiento moderno y también de lo que tomaba el Art Deco. ¿Conocían la obra de Salamone? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, en el aula virtual yo les dejé unas, que se las voy a habilitar hoy, unas notas y un material que habla sobre la vida y la obra de Salamone, que nutren un poco esta información, que es bastante escueta, que les estoy dando la teórica, porque es simplemente como para que charlemos un poquito de la utilización de este material en el caso de este arquitecto que fue tan emblemático. Pero ahí tienen más información en el aula virtual para poder leer y para poder conocerlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo bien.
Bien, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, dentro de lo que ya hemos estudiado del hormigón, nosotros vamos a hacer una referencia particular a lo que son los hormigones de alto desempeño. En realidad, los hormigones de alto desempeño son hormigones tradicionales que por alguna condición, alguna exigencia particular, debido a cómo se elaboran, debido a cómo se deben verter o cómo se deben curar, van a tener que desarrollar alguna propiedad mecánica diferente de lo que es el tratamiento tradicional o el tratamiento técnico que se le da a los hormigones comunes. Esto tiene por objetivo básicamente mejorar las condiciones del hormigón como material en sí, sobre todo en situaciones muy específicas del elemento estructural que yo quiero desarrollar. Obviamente que son hormigones que tienen una carga cementicia bastante importante, que generalmente son más fluidos que los hormigones tradicionales, por lo tanto son más trabajables, tienen un modo de ser vertidos distintos. Por ejemplo, dentro de estos hormigones se encuentran los que se llaman hormigones unitados, que son los que se proyectan, digamos. Y bueno, y después están, digamos, los hormigones que se piden elaborados, que tienen aditivos, que son los que los hacen hormigones de alto desempeño, y que se vuelcan, pero tienen una trabajabilidad distinta. Por supuesto que son mejores hormigones, por lo tanto tienen mejor resistencia a los dos esfuerzos, no solamente a la compresión, sino también a la tracción, porque siempre los materiales tienen un límite en el cual pueden trabajar a un esfuerzo que no les es propio, pero que en realidad tienen una cierta resistencia. Por otro lado, cuando yo optimizo la resistencia del hormigón, puedo optimizar las secciones, es decir, puedo mejorar la sección de los elementos estructurales respecto de la exigencia de luces que yo pueda tener entre puntos de apoyo. Se aumenta la ductilidad o la trabajabilidad, es decir, lo puedo manejar mejor respecto de lo que es el vertido. Bueno, se genera un material mucho más compacto, por lo tanto, se entiende o se visualizan menores fisuras, mayor resistencia a la corrosión, porque como no hay fisuras, no ingresa humedad que pueda llegar hasta las armaduras. Obviamente esto implica mayor durabilidad y, por supuesto, tiene mejores resultados respecto de la adquisición de la resistencia de manera temprana, es decir, que rápidamente o en menos tiempo que los 28 días tradicionales que nosotros conocemos del hormigón alcanza su resistencia máxima. Puesto que si yo puedo generar elementos de menor sección y de menor porte, obviamente estoy reduciendo la carga muerta. ¿Por qué? Porque la carga muerta básicamente es el peso propio. Entonces, si yo puedo reducir la carga muerta, lógicamente voy a poder reducir bases y otros elementos que estén conformando a la estructura propiamente dicha. ¿Cuáles son las propiedades físicas? ¿Se acuerdan que vimos que los materiales tienen propiedades físicas, propiedades mecánicas y propiedades tecnológicas? Bueno, dentro de las propiedades físicas o las características físicas, como estamos hablando dentro de lo físico de, por ejemplo, el peso específico, de la trabajabilidad, que desde algún lugar también es parte de sus propiedades físicas, bueno, claramente, como es un material que suele tener un agregado grueso más pequeño, bueno, se pueden llenar encofrados por gravedad sin necesidad de un trabajo de vibrado muy intenso, que no nos pasa eso con un hormigón tradicional. Esto los hace más compactos y hace que no posean la misma segregación que otros, digamos, que otros hormigones.
Por otro lado, cuando se contraen, tienen fisuraciones mínimas porque casualmente son más compactos, inclusive porque algunos tienen menos cantidad de agua. Ahora vamos a ver a través de qué aditivo. Tienen resistencia a largo plazo y tienen baja permeabilidad por lo mismo, ¿no? Por esta capacidad de compacidad muy alta que desarrollan. Por otro lado, hay que cuidar algunas condiciones, porque ustedes saben que el hormigón es un material muy noble, pero también al momento del el desarrollo del hormigón propiamente dicho, o sea, la mezcla, el vertido y el curado, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, digamos, ¿sí? Temperaturas, no se puede agregar agua, digamos, hay una serie de condiciones que hay que tener en cuenta. Entonces, estas condiciones es que eventualmente no se genere un resecamiento de las paredes, de los paneles que están generando el encofrado, porque si no se van a generar desprendimientos. El desencofrado, cuando los elementos son muy delgados, hay que tener más cuidado, puede que requiera un poco más de tiempo. Y obviamente no se pueden realizar pruebas destructivas o pruebas a corta edad, es decir, pruebas destructivas significa tratar de perforarlo o eventualmente abulonarlo, digamos, generar prácticas que eventualmente pudieran ser peligrosas para la integridad del elemento estructural. En función de entender que estos hormigones van a ser especiales, digamos, uno podría decir, bueno, especiales, ¿por qué son especiales? Bueno, porque además de tener los cuatro materiales que utilizamos siempre, que son el agua, la piedra, el cemento y la arena, además estos hormigones se le van a aditivar algunos productos de origen químico que van a permitirle tener unas condiciones específicas respecto de cómo eran en su argamasa original. Entonces vamos a ir estudiando algunos agregados que son específicos para poder saber cómo son de manera, o sea, qué ventajas le generan al hormigón. Por un lado tenemos los dos más utilizados, que son los acelerantes y los superplastificantes o superfluidificantes, ¿sí? Los acelerantes son básicamente materiales que se adicionan a los fines de que el hormigón alcance una resistencia a temprana edad. Es decir, si nosotros tenemos un hormigón tradicional que va a adquirir su resistencia en 28 días, con este tipo de elemento acelerante, de material de aditivo acelerante, lo que vamos a poder lograr es que se genere una adquisición de la resistencia a menos cantidad de días, por ejemplo, a 14 días o a 21 días. Por supuesto que hay que tener en cuenta que hay que probarlo, ¿no? Es decir, hay que hacer una probeta y poder verificar que la resistencia se haya logrado en el tiempo suficiente para después desencofrar. Pero eventualmente se supone que el acelerante debería responder a estos nuevos parámetros, es decir, acortar esos 28 días, llevarlo a 21 o eventualmente a 14. ¿Para qué se usan estos acelerantes? Bueno, básicamente en piezas que pueden ser premoldeadas, pretensadas o postensadas, también en algunos hormigones que se pueden utilizar, por ejemplo, para calles, para avenidas, ¿no? Para elementos de tránsito, en donde hay que hacer una habilitación del tránsito más rápida. ¿Por qué? Porque las interrupciones del tránsito generan muchos
muchos problemas, muchos inconvenientes. Entonces, la idea es que se pueden agregar estos acelerantes para poder habilitar tanto la estructura como eventualmente algún plano de hormigón de tránsito que realmente lo requiera. Por otro lado están los superplastificantes, o también se les llama superfluidificantes, que generan lo que llamamos los hormigones autocompactantes, ¿sí? Estos hormigones son muy utilizados básicamente porque lo que hace el aditivo es modificar la cantidad o la proporción de volumen de agua que tiene la mezcla. Entonces, cuando yo puedo reducir el volumen de agua que tiene la mezcla de un hormigón tradicional, me estoy evitando las problemáticas que vienen a veces con el tema de lo que le pasa al agua, de la masa del hormigón en condiciones que son adversas. Ustedes saben que el hormigón no se puede volcar y no se puede, digamos, como, verter en un encofrado cuando la temperatura es menor a los 5 grados centígrados, aunque sea de sensación térmica, y tampoco se puede verter a más de 35 grados de sensación térmica. ¿Por qué? Porque el material se deteriora. O bien se deteriora porque el agua de amasado puede tender al congelamiento, o bien porque el agua de amasado puede tender a la evaporación muy rápida, y eso en cualquiera de las dos condiciones puede hacer que los geles del cemento no se hidraten correctamente y entonces dentro de la estructura queden lo que llamamos nidos de abeja u ojos, digamos, de aire, que eventualmente van a hacer que la continuidad de la sección transversal de esas piezas no sea la correcta. Nosotros tenemos que procurar, cuando vertemos un hormigón tradicional o un hormigón de alto desempeño, es que el hormigón llegue a todas las partes del encofrado, de tal modo de lograr que la armadura quede completamente cubierta, porque tenemos que garantizar que el recubrimiento esté completamente consolidado, materializado, de tal modo de proteger a la armadura y a su vez para pensar en el cumplimiento que va a tener ese elemento estructural respecto del trabajo de sección que le estamos dando, porque si nosotros hacemos una columna de 30 por 30, pero resulta que hay sectores en donde nos falta hormigón, esa sección transversal no va a tener 30 por 30, va a tener menos. Entonces ahí su rendimiento estructural va a bajar. Entonces es importante que nosotros cuidemos esta situación, ya sea para hormigones que son aditivados con superplastificantes o superfluidificantes, o para hormigones comunes. Hay que tener cuidado con los climas adversos, con las temperaturas adversas en cualquier lugar en donde uno esté. Porque también puede ser que uno esté hormigonando en Buenos Aires y justo el día que quiere hormigonar viene una ola polar y hace 0 grados. Bueno, ese día no hay que hormigonar. Del mismo modo que no hay que hormigonar cuando hace 40 grados, que a veces lo hace en Buenos Aires, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Alguien quería comentar algo o preguntarme algo? No, solamente que en zonas muy expuestas de alta temperatura o de frío se puede tomar precauciones sí, exacto. O, digamos, usar elementos como para poder hormigonar con bajas temperaturas al exterior, ¿no? Sí, se puede hormigonar de noche, se puede agregar, en vez de agua, se puede agregar hielo al hormigón, porque no nos olvidemos que el hormigón desarrolla temperatura cuando va fraguando, ¿no? Cuando vamos mezclándolo. Es una
genera una reacción química cuando está hidratando esos geles de cemento. Entonces, sí, hay algunos hormigones que inclusive quizás la temperatura ambiente está bien, pero también van a ser vertidos en estructuras con mucho volumen de hormigón, entonces van a levantar temperatura y pueden generar una súper deshidratación rápida, digamos, de lo que es el agua de amasado. Entonces, en ese caso, hay que tratar de contemplar el cómo contener a esa temperatura para que no se generen problemáticas de tipo de que no se pueda llenar bien la estructura y a su vez que quede completamente hidratada, sobre todo si se va a hacer en tandas, ¿no? Porque después si no se generan lo que se llaman las juntas frías. La junta fría es cuando yo hago, por ejemplo, vuelco un hormigón y bueno, supongamos que lo tengo que hacer en etapas porque no puedo pedir 20 camiones en el mismo día, por ahí puedo pedir 8 camiones, al día siguiente puedo pedir otros 8. Entonces, de acuerdo a eso, los cortes que tengo que ir haciendo tienen que estar programados. ¿Para qué? Para no generar juntas frías, porque de hecho, entre un vertido y el vertido siguiente, en donde se generó una capa solidificada, por ejemplo, de un día para el otro, hay que poner algún producto que sea de puente de adherencia entre una parte y la otra para para que no se genere una junta fría, ¿no? Una junta fría va a devenir en una fisura, ¿sí? También se puede tomar la estrategia de hormigonar de noche, no sé si lo dije, o de hormigonar en situaciones digamos, temprano a la mañana para poder estar dentro del rango de la temperatura. También, obviamente, es importante pensar en los equipos mediante los cuales se va a verter ese hormigón. ¿Por qué? Porque si yo necesito hacerlo con cierto grado de rapidez, tendré que tener una pluma, tendré que tener una bomba, tendré que tener el personal suficiente para poder hacer todo lo que corresponde a el acomodamiento del hormigón, tendré que tener agujas vibradoras, tendré que tener, bueno, los elementos requeridos para poder hacer el trabajo correspondiente, ¿sí? Vamos a ir con estos dos aditivos que ya no son tan, digamos, de tanto uso en arquitectura. Se usan, pero son más de la ingeniería civil, que son los aditivos inclusores de aire y los aditivos formadores de gas. Los aditivos inclusores de aire, en realidad nosotros en arquitectura los usamos mejor, los usamos más a través de la producción de elementos como, por ejemplo, los ladrillos de tipo RETAC, que son de hormigón celular curado en autoclave, ¿sí? Así se llaman. ¿Por qué? Porque la masa que se genera para desarrollar ese tipo de piezas, que son mampuestos especiales, lleva aditivos inclusores de aire que hacen como una espuma, son como espumantes, digamos, espumíferos se llaman, para generar casualmente estas burbujas y poder desarrollar estas piezas. ¿De qué les sirve a estas piezas tener estos espumíferos y estos que son inclusores de aire? Bueno, generar burbujas internas que finalmente lo que van a hacer cuando la pieza esté completamente curada, le van a permitir ser aislantes. Entonces, desde algún lugar, cuando yo genero estos elementos con este tipo de hormigones, voy a lograr muchísima resistencia a la permeabilidad del agua en la superficie, porque si bien tienen aire en el interior, este aire, en vez de tomar el agua, lo que hace es repelerlo, ¿sí?
De hecho, si ustedes hacen un curso de RETAC, les van a decir que, por ejemplo, si ustedes tiran un ladrillo de RETAC a una pileta, durante las primeras 24 horas va a flotar y después se va a ir hundiendo muy lentamente y va a tardar prácticamente 5 días en hundirse completamente. Y eso habla de la capacidad impermeable que tiene y también de la capacidad aislante que tiene de la temperatura y del sonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la temperatura como el sonido son ondas y teniendo mucho aire en el interior, eventualmente estos dos elementos, como las ondas sonoras o las ondas de la temperatura, se van a encontrar con una barrera. Respecto de lo que son los aditivos formadores de gas, son algunos aditivos que se ponen y que trabajan dentro del hormigón como si fueran las espumas poliuretánicas. Es decir, una vez que el hormigón se logra verter, lo que va a suceder es que estos aditivos van a hacer que el hormigón se expanda y pueda llegar a lugares que están confinados y que son de difícil acceso para poder no solamente verterlos, sino también para poder vibrarlos. Esto se usa generalmente en situaciones en donde los elementos estructurales a desarrollar están confinados o están en lugares poco accesibles para cualquier ser humano. Entonces, con esto uno se está garantizando que el hormigón esté llegando a todos los lugares que corresponde, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, profe. ¿No? Bien. ¿Conocían estas variantes? El de gas no lo había escuchado nombrar. Sí, el formador de gas, sí. Lo que pasa es que ese sí no es de tanta utilización en nuestra profesión, pero bueno, eventualmente se puede llegar a utilizar, no es tan, digamos, no es tan inédito, digamos, no es tan poco común. Finalmente se usa en muchas obras especiales, ¿sí? O sea, es parecido a lo que es el mortero expansivo. Claro, exactamente. Lo que pasa que estamos hablando de hormigón acá, o sea, tenemos agregado fino y agregado grueso. En el mortero lo que no tenemos es agregado grueso, ¿sí? Claro, no, está bien, pero hay un producto de Sika, el Grouter, por ejemplo, que se utiliza precisamente para eso, digamos, entre la placa metálica de una base y el apoyo en la base de hormigón, le ponen ese compuesto, Grouter que le dicen. Sí, pero eso funciona más como un pegamento que como un hormigón. Que como un hormigón aditivado, ¿eh? Perfecto. Por eso tiene el volumen que tiene, te lo venden en un tacho de 20 litros de última. Sí. ¿No? Tiene más, las condiciones o las características de un pegamento, porque es un mortero en definitiva. De hecho, fíjate que Sika dice siempre mortero, nunca dice hormigón. No, sí. ¿Viste? De igual manera tienen, a ver, son morteros aditivados también, ¿no? O sea, el concepto es el mismo, básicamente. Lo que pasa que la diferencia entre el mortero y el hormigón es que no tiene agregado grueso. Sí, el mortero no tiene agregado grueso. Bien, excelente. Y después tenemos algunos aditivos minerales que nosotros podemos llegar a utilizar en situaciones que sí tienen que ver con la arquitectura, como por ejemplo los colorantes. El otro día estaba escuchando a una empresa que ellos desarrollan hormigones con unos colorantes muy resistentes, entonces eventualmente se pueden directamente aditivar de tal manera de que toda la masa de ese hormigón ya quede de un color determinado. ¿Para qué nos sirve? Y nos sirve porque, por ejemplo, si nosotros arquitectónicamente queremos hacer un piso y lo queremos hacer con un hormigón de color,
una vez que lo tenemos desarrollado, le podemos poner alguna capa poliuretánica de protección y lo único que se va a gastar es eventualmente esa capa poliuretánica, pero el eventual desgranado de ese hormigón, por ejemplo, por el alto tránsito, siempre va a ser de color, porque el hormigón ya tiene el color en su propia masa. No es como, por ejemplo, en el microcemento, que si uno le quiere dar color, cuando, digamos, uno transita, puede ser que se decolore o se desgaste. Esto no va a suceder en un hormigón que ya tiene color incorporado. De todas maneras, bueno, muchas de estas empresas que utilizan los colorantes también hablan de hormigón, pero en realidad no son hormigones, son morteros, ¿sí? Hay que tener un poco de cuidado con esa, con esa diferencia, porque como decíamos antes, el mortero no tiene agregado grueso y el hormigón sí lo tiene. Originariamente estos colorantes tenían que ver con elementos que eventualmente sus oxidaciones generaban color. Por ejemplo, el óxido de cobre genera un color verde, verdoso, ¿sí? Después hay azufres que generan otros colores. Yo la verdad que no lo recuerdo muy bien, pero después está el ferrite, por ejemplo, que es el óxido de hierro, que genera rojo. Esos colores que tradicionalmente se han usado, por ejemplo, para morteros que permiten reparar cubiertas de tejas, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se usaban las tejas? Se acuerdan, todavía se usan las tejas de tipo francesas o de tipo colonial. Con ferrite se suelen colorear estos morteros para poder hacer todo lo que es el pegado de, por ejemplo, de la cumbrera, de las piezas de cumbrera, con este material y que no quede gris, sino que quede rojo, ¿sí? A veces se usa mismo el polvo de ladrillo para poder generar color, pero bueno, obviamente el mundo de los colorantes ha mejorado porque como son químicos, se pueden, digamos, disponer de otras situaciones que antes no se podía, ¿sí? ¿Por qué? Porque los colores devenían de la oxidación de ciertos materiales o de ciertos elementos químicos. Respecto de los inhibidores de la corrosión, bueno, se utilizan en algunas estructuras que van a estar expuestas a la humedad de manera más deliberada, ¿no? Es decir, cuando yo tengo algunas situaciones en donde yo ya sé que la estructura va a estar en situaciones húmedos naturales. Lo que hay que tener en cuenta es que la oxidación, o sea, el proceso de oxidación, que es la combinación, digamos, de un ánodo y un cátodo, digamos, dos átomos particulares entre sí, no se produce en la medida en que no haya los dos componentes que la activan, que son el agua y el oxígeno, ¿sí? Porque si no, imagínense que, por ejemplo, las fundaciones de un puente como el que estamos viendo acá, ¿sí? Las fundaciones estarían totalmente oxidadas y obviamente en algún momento se desintegrarían. Pero ¿qué pasa con los elementos que están sumergidos, elementos de hormigón armado que están sumergidos en el agua? En realidad, lo que sucede es que si el hormigón es muy compacto y no genera capilaridad hacia las armaduras, por más que el hormigón esté rodeado de agua, no va a generarse oxidación en las armaduras dentro. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Es decir, la cantidad de oxígeno que tiene el agua no llega a producir un proceso anódico y catódico dentro de lo que es la estructura para poder oxidarla y que eso se malogre desde algún lugar, ¿sí? Esa es la situación que se resuelve cuando se resuelven estructuras que están sumergidas en el agua. Ahora, todo esto que está por arriba, que eventualmente uno podría decir, bueno, yo lo voy a hacer con un hormigón tradicional, bueno, acá sí hay quizás más exposición ambiente, ¿por qué? Porque hay la humedad por la evaporación propia del plano de apoyo
del elemento estructural y a su vez el oxígeno que está en contacto permanente. Entonces ahí sí tendría que yo tener cuidado respecto de las posibles oxidaciones de la armadura que van a generar desprendimientos, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura de la UBA, en la FADU, en los edificios, ¿conocen la FADU? ¿Tienen así como una imagen de cómo son los edificios? Sí, sí. Bueno, esos edificios que están hechos íntegramente en hormigón armado, con emparrillados de hormigón armado, originariamente tenían parasoles, ¿sí? Tenían unas piezas que estaban adosadas al edificio, o sea, que no habían sido encofradas y vertidas y desarrolladas junto con el edificio, sino que eran elementos anexos que estaban adosados al edificio, pero que eran de hormigón armado también, que estaban, que estaban puestas estaban pegados digamos, con un ritmo en todo el perímetro del edificio y que con el tiempo empezaron a tener problemas de desprendimientos del recubrimiento. Entonces, como podían generar, digamos, el accidente de alguna persona lastimada con algún pedazo de piedra que cayera del cuarto piso, que son como 8 pisos, 8 o 10 pisos, se decidió retirarlos. Y es por eso que los dos edificios más grandes, que son el pabellón 2 y el pabellón 3, que son exactas y arquitectura, se sacaron todos los parasoles porque no había manera de repararlos. Eso se produjo porque el ambiente es muy húmedo, porque hay mucha exposición térmica y también porque hay mucho oxígeno, digamos, ¿no? Porque no están sumergidos. Entonces, debido a eso, no hubo otra alternativa que eventualmente retirarlos todos. Y es por eso que no tenemos parasoles. De igual manera, no generaban un muy buen funcionamiento porque si bien tenían todos los parasoles en su momento, en el proyecto original, los edificios no estaban muy bien orientados. Entonces, al no estar bien orientados, los parasoles no cumplían la función que podrían cumplir en cualquier otra circunstancia. Así que, bueno, los retiraron en los años 90 prácticamente. ¿Sí? 90, sí, en los años 90, creo. Bueno, respecto del asentamiento, perdón, ¿alguna pregunta respecto de esto o alguna cosa que quieran comentar? ¿No? De mi parte no, bro. Bueno, seguimos adelante entonces, perfecto. Respecto del asentamiento, bueno, acá hay una situación que es bastante importante. Estos hormigones son hormigones, en términos generales, bastante más fluidos que los hormigones tradicionales, es decir, tienen un nivel de trabajabilidad importante y por lo tanto se dicen que son de asentamiento cero. En realidad no es que son de asentamiento cero. Lo que sucede es que el asentamiento se mide distinto dentro de lo que es la prueba del cono de Abrams. ¿Ustedes escucharon hablar de la prueba del cono de Abrams? Sí, profe. Bien. Bueno, la prueba del cono de Abrams, tradicionalmente, o sea, para un hormigón común, se hacía casualmente con que es el cono de Abrams. Entonces, ¿qué hacíamos? Llenábamos un tercio, lo varillábamos para compactar, llenábamos otro tercio, lo varillábamos para compactar, llenábamos el último tercio, lo compactábamos varillándolo, y cuando llegábamos a tener la superficie total, se retira. Y en función de lo que mide el cono y el descenso que tiene esa masa que habíamos puesto adentro, que estaba compactada, lo que vamos a tener es el asentamiento. El asentamiento tradicional de un hormigón común, de un hormigón tradicional, digamos, para que tenga una buena trabajabilidad y para que no sea demasiado fluido, lo que nos puede indicar que si tiene mucha agua no tiene la resistencia indicada, es entre 5 y 7 centímetros, ¿sí?
Si se asienta 4 centímetros, 4, 3, 2, 1 o 0 centímetros, está demasiado duro, ¿sí? Es muy poco trabajable y es posible que sea indicativo de que ya está en el proceso de fraguado. Cuando ya el hormigón está en el proceso de fraguado al momento del vertido, es muy complejo porque es probable que esté lo que se llama quemado. Y entonces cuando el hormigón está quemado o ya empezó el proceso de fraguado previo a verterlo, primero, no le podemos agregar agua porque le bajamos la resistencia. Les va a costar mucho al personal técnico poder acomodarlo y poder vibrarlo, por lo tanto es bastante probable que nos queden oquedades, que nos queden nidos de abeja. Y por otro lado, es bastante probable que ya no se siga rehidratando y entonces obviamente puedan quedar partes de la estructura que queden secas y entonces, bueno, ya el hormigón no cumple con las condiciones necesarias de la resistencia propia que tiene que tener. Si el hormigón es muy fluido, es decir, que tiene un asentamiento muy alto, 8, 9, 10, bueno, ahí tenemos un hormigón que está demasiado líquido y tenemos algunas problemáticas también con eso. Por un lado, puede ser que si por alguna razón se le agregó mucha agua, la resistencia no sea la indicada. Por otro lado, no nos olvidemos que los encofrados no son elementos totalmente digamos, que están herméticos. Entonces puede ser que chorreen las estructuras, o sea, que el hormigón se escabulla por las juntas, por los encuentros que tiene el encofrado, y entonces se quede solamente la parte interna llena de las piedras que sí no van a poder salir, pero se pierda el cemento. Obviamente la estructura va a ser deficiente, porque si no tiene todos los elementos que le corresponde, no va a poder funcionar. Entonces, bueno, el control que nosotros tenemos que hacer cuando pedimos un hormigón elaborado es que tenga una fluidez que dentro del cono de Abrams nos esté dando entre 5 y 7, ¿sí? Si nos está dando por arriba o por abajo de 5 o 7, bueno, ya ahí tenemos un problema. A veces puede pasar que llega en 7 o en 8 y igual podemos agregarle un poquito de agua para poder darle cierta trabajabilidad, pero hay que tener muy en cuenta que no es lo conveniente y hay que tener en cuenta que la empresa nos va a hacer firmar una especie de remito en el cual lo que hacen es desligarse de la responsabilidad de que se le agregó agua al hormigón porque puede bajar la resistencia, ¿sí? Entonces hay que estar muy seguro de agregarle o no agua a un hormigón y en qué volúmenes, ¿sí? Los mixers generalmente traen un tanque de agua para que uno le pueda poner agua eventualmente y además usan esa agua para limpiar la tolva, para limpiar las mangas, porque si no ese hormigón se solidifica y complica, digamos, el vertido. Pero puede llegar a ser utilizada esa agua como volumen para poder eventualmente modificar la trabajabilidad del hormigón, pero no es lo recomendable, ¿sí? Si el hormigón llega o muy duro o muy fluido, lo menos riesgoso es rechazarlo, ¿sí? Eso es lo menos riesgoso. Lo menos riesgoso es rechazarlo, decir, no, mira, no cumple con el asentamiento que yo te pedí, así que vuelta. Para que esto no suceda, hay que tratar de trabajar con hormigoneras que estén cerca de los lugares donde uno quiere hormigonar, ¿sí? Porque si uno, yo por ejemplo vivo en Escobar, y si yo pido un hormigón desde Avellaneda, yo sé que el hormigón va a tardar 2 horas y media en llegar hasta donde yo estoy. Y ya ahí en 2 horas el hormigón ya se empieza a deteriorar. Entonces yo tengo que trabajar con una hormigonera que me quede cerca del lugar donde yo quiero hormigonar, para que el traslado esté dentro del rango de 1 hora, ¿sí? Porque si no, después no tengo garantías de que sea
un hormigón que va a responder perfectamente a todas sus condiciones, ¿sí? ¿Esto lo habían escuchado alguna vez? Yo sí, por lo menos. Bien. Bueno, los que eventualmente no lo habían escuchado, son cosas que tienen que tener en cuenta porque el día de mañana, si tienen que pedir hormigón elaborado, bueno, tienen que ponerse en situación de saber qué es lo que tienen que controlar, ¿sí? Porque la responsabilidad del hormigón está compartida entre la empresa y el profesional interviniente. Entonces, es difícil después probarle a una empresa que me mandó el hormigón que no correspondía cuando yo en realidad firmé el remito como que lo aceptaba, ¿sí? Este hormigón que estamos estudiando ahora, que son los hormigones de alto desempeño, que decimos que tienen asentamiento cero, usan el cono de Abrams, pero no es necesario varillarlos para compactarlos porque son autocompactantes en general. Entonces, cuando volcamos el hormigón acá en el cono de Abrams, lo que vamos a hacer para medir el asentamiento va a ser en una placa generar 2 diámetros, un diámetro máximo y un diámetro mínimo, en donde cuando liberemos el cono, lo que va a pasar es que la pasta se va a expandir y en función de eso, estando entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo, que en general está tabulado, vamos a saber cuál es el asentamiento o cuál es la fluidez que tenga. Es importante que tanto en esta prueba del cono de Abrams para hormigones fluidos como para hormigones que no son hormigones de alto desempeño, o sea que tienen un asentamiento 5 o 6, descartemos lo primero que sale de la tolva, ¿sí? Es decir, los primeros 2, 3 baldes que salen de la manga, de la tolva y de la manga, hay que descartarlos, porque generalmente eso está endurecido y no nos va a dar una buena muestra de cómo está el hormigón que yo estoy mezclando dentro del tambor del mixer, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es descartar los 2 primeros baldes o 3 primeros baldes y recién hacer el cono de Abrams con el fluido, con el material que está, digamos, que ya barrió, digamos, todo eso que puede estar solidificado, ¿sí? Porque además puede tener pedazos solidificados más grandes, o sea, no nos sirve, no nos va a permitir hacer un buen muestreo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Genial. Bueno, las conclusiones que podemos sacar respecto de esto es que tenemos como 3 conceptos importantes respecto del hormigón de alto desempeño. Una, por un lado, la conformación de la mezcla tradicional, que sabemos que va a tener aditivos para poder transformarse en un hormigón de alto desempeño, modificando las características físicas, mecánicas y químicas, ¿sí? Por otro lado, tenemos la posibilidad que nos da de tener mejores acabados superficiales, porque si usamos mejores encofrados y tenemos un hormigón más autocompactante, probablemente las superficies sean más netas, ¿no? más cerradas, más pulidas, con menos oquedades, y entonces nos va a permitir tener imágenes más definidas. Y por otro lado, ¿para qué los vamos a utilizar, no? Utilizarlos para arquitectura, bueno, en otros casos lo utilizarán ingenieros. Nosotros dentro de la arquitectura vamos a poder ganar en resistencia, en durabilidad, en economía de tiempos y obviamente en la optimización de procedimientos y materialización, porque siendo hormigones más trabajables es más fácil lograr que digamos que se puedan verter en los encofrados, sobre todo cuando son encofrados un poco más complejos. Bueno, acá les muestro algunas obras de arquitectura y algunas rayan con el trabajo de la ingeniería, porque bueno, estas estructuras son que intervenimos los arquitectos en el diseño, pero es probable que sean verificadas por ingenieros, ¿sí? Nos permite formas bastante inéditas, formas que no
son las más habituales. Esto se logra gracias a la trabajabilidad que permite el hormigón de alto desempeño. Y dentro del campo, sí, de lo que tiene que ver con nuestra injerencia, nosotros vamos a hacer dentro del trabajo práctico integrador la aplicación del uso del hormigón de alto desempeño para el desarrollo del diseño de mobiliario urbano. Como adelanto, si bien lo vamos a ver al final de la clase, les voy diciendo que lo que van a tener que desarrollar durante el curso es el proyecto de un espacio público, plaza, que va a tener que tener todos los componentes de, digamos, de un espacio de esas características, desarrollando distintos programas funcionales, de los cuales uno va a ser el mobiliario urbano. Y este mobiliario urbano va a tener que ser desarrollado con las características del hormigón de alto desempeño, razón por la cual van a tener que diseñar los elementos que ustedes van a proponer de mobiliario urbano. Les pido por favor que esto sea solamente una referencia, pero que se pongan a desarrollar algo más interesante. Y obviamente van a tener que aplicar los conocimientos que hemos visto sobre hormigones de alto desempeño respecto de las características y respecto de las posibilidades que nos permiten para poder desarrollar todos los elementos que van a estar en su proyecto de plaza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Perfecto. Genial. Genial. Bueno, creo que esta es la última, sí, es la última lámina. Vamos a hacer lo siguiente. Esperen que me quiero fijar una cosita. Ahí está, voy a dejar de compartir. Voy a poner visible, voy a dejar de compartir. Esperen que no, por alguna razón la cámara no me... Ahí está. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un recreo de 15 minutos, ¿sí? 15, 20 minutos. Nos volvemos a encontrar entre -4, -10. No se vayan de la reunión. Simplemente si quieren, se quedan así apagados como están. Yo también voy a apagar el sonido y el video. Y en 15 o 20 minutitos nos volvemos a reunir y arrancamos.